Antes de iniciar la conferencia de hoy, me van a permitir que tenga un pequeño recuerdo para la profesora María Eugenia Ubet. Precisamente hoy vamos a hablar del mundo fenicio, de religión fenicia, y ella ha sido un referente en nuestro país para la arqueología fenicia y púnica. Falleció el día 16, ella era catedrática de prehistoria en la Universidad Pompeu Fabra y, como digo, un referente para toda la gente que ha trabajado en arqueología fenicia y púnica. Pues descanse en paz, María Eugenia. Y ya centrándonos en el tema de hoy, nos acompaña José Ángel Zamora y comentaba hace poco que voy a leer todo lo brevemente que pueda su currículum, que es amplísimo porque tiene una formación muy sólida y ya digo, trataré de ser breve. Entre 1994 y 1999 se licenció en la Universidad de Zaragoza en Ciencias de la Antigüedad. Después en grado de Historia Antigua en el 96 y se doctoró en Filosofía y Letras en 1999 con un tema muy bonito, la vid y el vino en Ugarit. Entre 1999 y 2002 realizó cursos pre y postdoctorales tanto en el CSIC como en la Universidad de la Sapienza de Roma y en el Pontificio Instituto Bíblico también en Roma, que era en alta especialización en lenguas y culturas de Próximo Oriente Antiguo. Y bueno, ha sido becario en diferentes instituciones y programas entre el 99 y 2002, realizando estancias en Alemania, Siria, Gran Bretaña, Francia o Líbano. Ha realizado 3 años de investigación postdoctoral en el Instituto de la Civiltà Fenicia y Púnica en Roma. Ha sido investigador contratado Ramón y Cajal hasta 2007 y desde 2008 es científico titular del CSIC en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo. Es especialista en antiguas culturas del Levante Próximo Oriental y en su influencia y expansión mediterráneas. Estudia su historia y cultura durante las edades del bronce y del hierro a través, sobre todo, de sus fuentes epigráficas. Sus áreas de trabajo son diversas: lengua y epigrafía, ugarítico, semítico y púnico, historia social, económica y cultural siro-palestina, historia del Levante fenicio púnico, historia de las religiones de los semitas noroccidentales, historia de la escritura alfabética. Es vicedirector del proyecto del Corpus de Inscripciones Fenicias y del Diccionario Enciclopédico de la Civiltà Fenicia. Además, es epigrafista en varios yacimientos arqueológicos dentro y fuera de España, por ejemplo en la Torre de Doña Blanca, en Cádiz, o Idalión, en Chipre. Es miembro de varios grupos e instituciones científicas. Es miembro principal de 3 proyectos de investigación, muchos más, en fin, me voy a callar porque creo que lo importante es escucharle a él. Cuando quieras, José Ángel, tienes la palabra. Muy bien, pues gracias a ti, sobre todo, gracias al museo por esta estupenda invitación. No. Merece el aplauso, pero en cualquier caso, no lo que ha contado, que como también comentábamos antes, a los que nos dedicamos a la investigación pura y dura, que los que estamos en el CSIC solemos dedicarnos casi todos, casi exclusivamente a la investigación, pues nuestros currículos se alargan un poco, pero también se vuelven muy aburridos. Pero volviendo a los agradecimientos, por supuesto al museo por permitirme estar aquí hoy, y también gracias a Llanos por haber nombrado a la profesora Ubet. No se pueden ustedes imaginar la conmoción que ha sido para el mundillo fenicio púnico su fallecimiento, y aprovecho entonces para coger ese capote y dedicarle también esta conferencia. Cosa que no me habría atrevido porque no sé si estará a la altura. De hecho, ya me disculpo con ustedes, a los que les agradezco también que estén aquí, porque el título, como ven, Naval robando y con el mazo grabando, no puede ser más pretencioso, incluso
queriendo ser original, pues pecando como pecamos muchas veces de confundir nuestro propio interés por las cosas con el que a lo mejor les pueda causar a ustedes este título. En cualquier caso, el subtítulo no les engañaba. Baal es el gran dios de la religión fenicia más tópica, el que desde fuera todo el mundo diría, si no dice Melkart, pero venía mejor para el ritmo de Jarabaal, y con el mazo grabando obviamente alude a las inscripciones. Y ese subtítulo les advierte ya que vamos a intentar repasar hoy la religión de los fenicios a través de sus inscripciones, porque es la única fuente directa e interna que tenemos para hablar de estas religiones y porque en muchos casos es además la única, como intentaré explicarles hoy por qué sucede esto y por qué es tan importante. En cualquier caso, son una pieza más de un conjunto que nos permite aproximarnos al sistema religioso de este pueblo. Ahora bien, les había preparado, en mi entusiasmo por enseñarles lo que creía que a lo mejor era algo más novedoso de lo que ustedes a lo mejor podrían, si no, haber conocido ya, los que van a clases porque en la universidad se suele contar, los que no, pues porque quien lee pues, alguna síntesis sobre la religión fenicia tarde o temprano acaba encontrando, pero es más complicado que las bases sobre las que se sustenta ese conocimiento se expliquen en consecuencia. Y había visto que, en efecto, en las conferencias previas se había trabajado mucho y muy bien sobre estas fuentes y, un poco cabalgando esa ola, yo también les pensaba poner una carretilla de documentación sobre la que ir haciendo comentarios que nos diesen entrada a pues, este mundo de las creencias y las prácticas de los fenicios y los púnicos. Lo que pasa es que me había quedado una cosa extraordinariamente aburrida. Ya se lo comento, y además con el riesgo de que se nos quedasen aspectos generales fuera de lo que en realidad habría que contar hablando de la religión de los fenicios, y entonces lo he replanteado un poco y voy a hacer una primera parte en la que, en cambio, les voy a contar de una manera un poco más escolar, quizás los que más sepan se aburran un poco más, o al menos de otra manera, de lo que se van a aburrir después, pero creo que es mejor si contamos una serie de generalidades sobre la religión fenicia a modo de introducción progresiva, pero que en el fondo va a ser toda una primera parte de la conferencia que espero a punto que no les aburra demasiado. Así que nada, vamos adelante. Habría que introducir a los fenicios, ya que vamos a hablar de los fenicios y su religión y la cultura de los fenicios, pero bueno, entiendo que ustedes saben que llamamos fenicios porque lo hacían los griegos, esto va a ser una constante, vamos a tener siempre una visión externa previa que nos va a proporcionar un conocimiento general, a veces un conocimiento de detalle que si no, no tendríamos. Viene del mundo antiguo, son los griegos los que nos cuentan que hay unos señores que habitan en la costa de lo que hoy sería más o menos el Líbano, a los que llaman fenicios. No solo, los llaman también sidonios, por el nombre de alguna de sus ciudades, en la Odisea, por ejemplo, pero ya aparece esta palabra, fenicios, que va a ser la que al final los va a caracterizar en el mundo antiguo. La misma palabra foenicios es la que, como préstamo en el latín, van a usar los latinos, poenicus, que es la que va a dar la palabra púnico. La modernidad hereda estas palabras, llama a esos fenicios en general, o a los del Oriente fenicios, y a los del Occidente, por la palabra latina, los llama púnicos, pero son los mismos, y la palabra es la misma. Y tenemos siempre esta visión externa. La razón por la que estaban en Occidente es porque en algún momento determinado del cambio de era, alrededor del año 1000, quizás un poco antes, quizás un poco después, se lanzan a explorar desde aquella orilla del Mediterráneo el otro extremo del Mediterráneo para acabar asentándose. El tópico que los griegos siempre lanzan sobre los fenicios es que son magníficos navegantes, magníficos mercaderes, pero como buenos rivales que lo fueron en ambos campos, pues navegantes pero también un poco piratas, mercaderes pero también un poco, ¿cómo se dice en castellano? Un poco, sí, engañosos, digamos, ¿no? Fraudulentos, no sé, perdón, estaba buscando mejor palabra. Hay un traductor de la Odisea, Pavón, que traduce el término griego que usan constantemente como un epíteto, como taimados, los taimados fenicios. Esto es un poco lo que, un poco por defecto, los griegos van a pensar. No porque no hicieran lo mismo, los griegos hacían las mismas cosas, navegaban con el mismo propósito, comercial o no, son los primeros, ellos mismos dicen de sí mismos, que hacen comercio sobre naves de guerra, y si de vez en cuando en una playa pues, llevan un chiquillo, pues llevan un chiquillo. Esto los griegos también lo cuentan de los fenicios, el comercio de esclavos es normal en la antigüedad, si hoy hubiera que valorarlo de forma positiva, pues eran unos atrevidos emprendedores. Esto es un tópico que se lanza sobre ellos constantemente. Otro de los tópicos es que son los fundadores de la escritura y que los inventores del alfabeto, para ser un poco más precisos, y que son los que lo han introducido en Grecia. Bajo este estereotipo uno se lleva la idea de que efectivamente estos fenicios escribieron mucho,
La sorpresa, como veremos, es que conservamos muy poco de sus propios escritos. Paradójicamente, nos tenemos que fiar de estos griegos. Más o menos, los fenicios, ¿les cuadra con lo que ustedes sabían? Bueno, eso significa también que los vamos a tener por todo el Mediterráneo, y los vamos a tener por todo el Mediterráneo, los vamos a reconocer como tales en un espectro temporal muy amplio, en una horquilla enorme. De hecho, porque decidimos, ya que los griegos los empiezan a llamar fenicios en este primer milenio, que esos son los fenicios, pero en el fondo, remontándonos, esta gente vivía en el Levante desde mucho antes. En el Levante pasan muchas cosas al final del segundo milenio antes de nuestra era, habrán oído hablar de los pueblos del mar, del cambio de la edad del bronce a la edad del hierro. La zona cambia, aparecen por ahí los hebreos, la historiografía tradicional fijaba en ese momento el éxodo, llegan los arameos, cae el imperio hitita, cae el imperio nuevo egipcio, pierde el control del Levante, pasan muchísimas cosas a finales del segundo milenio y aparecen los fenicios. Pero estos fenicios son los únicos en toda la zona, o por lo menos uno de los pocos pueblos que reconocemos, que mantienen una cierta continuidad con los que allí estaban antes. Aún así, en vista del grande cambio que se produce en ese momento, se suelen tratar como fenicios sobre todo aquellos que viven en esta zona durante todo el primer milenio. Luego, pues como ustedes saben, el Oriente pasará a ser, estos fenicios están bajo el poder de diferentes imperios orientales, pero luego al final habrá también un imperio occidental, el de Alejandro, que lo introducirá en el mundo helenístico, como también tradicionalmente se llama a esa koiné que se forma a partir de ese final del siglo IV, y poco a poco se integrará en el mundo griego, mientras que en el occidente se integrará en el mundo romano con la conquista de los territorios púnicos por parte de Roma. Hasta aquí también todo claro, ¿verdad? Pero esto plantea un problema desde el punto de vista histórico-religioso. Tenemos que tratar con gentes que están en lugares muy dispersos de todo el Mediterráneo a lo largo de un periodo temporal muy amplio. Y la pregunta que los especialistas siempre se han hecho es, en el caso de las religiones, la religión fenicio-púnica, ¿podemos hablar de una única religión? ¿Será lo mismo lo que creían y practicaban los fenicios del año 1000 en el Levante con los que estaban en Cerdeña en el 500 o los que estaban en Cádiz en el año 100 o en Ibiza en el siglo posterior? Pues obviamente no era lo mismo. La clave no está tanto en que hubiese diferencias, que las había, en un marco temporal tan amplio es inevitable, en un mundo comunicado, pero en cualquier caso donde las distancias son mayores, obviamente se producen regionalizaciones, provincializaciones, pero podemos explicarlas todas en clave histórica. Hay unas relaciones históricas que convierten el estudio de esta cultura en algo posible. Es la misma cultura. Por ejemplo, en el caso de la lengua y la escritura, podemos reconocer todavía la misma lengua y la misma escritura a finales de este periodo. Hay una inscripción en Cerdeña que está hecha en época de Antonino Pío, y sabiendo cómo es la lengua en el primer milenio anterior e incluso cómo aparece ya a finales del segundo milenio, son los mismos rasgos, la escritura ya es la misma, aunque evolucionará muchísimo. Podemos seguir esa evolución, podemos seguir las diferentes influencias que los diferentes grupos fenicios tenían entre sí con otros, podemos hablar de la cultura fenicia como sujeto histórico y también, por lo tanto, de una religión fenicia como un sujeto histórico, aunque con la salvedad de que tenemos esta enorme horquilla temporal y estos diferentes territorios, con lo cual las cosas se van siempre a complicar un poco más. Bueno, y ahora entramos ya en materia religiosa. Podemos entonces hablar de una religión fenicia, podemos ver esos trazos generales, características generales. Quizás lo más característico de la religión fenicia sean justamente sus divinidades. Les he puesto allí una pequeña selección de las que eran más importantes, porque estas, en cualquier momento y lugar de la fenicidad, eran reconocibles por ellos. La que aparece en la parte inferior es Baal-Hamón, característicamente representado en un trono, con dos esfinges que forman el apoyo de sus brazos, con esa extraña tiara alta y con el rostro barbado de la sabiduría, una antiquísima divinidad que probablemente ya en el segundo milenio era una divinidad de la capilla real en las ciudades cananeas, pero que va a ser muy, muy importante en el mundo fenicio y va a ser uno de los más importantes dioses en Cartago, Baal-Hamón, el dios del Tofet. Ya hablaremos un poco de este santuario de Baal-Hamón. La diosa que tienen aquí al lado sería Tanit, o como preferimos llamarla ahora, Tinit, la gran diosa púnica, también la gran diosa del Tofet. Fíjense que las representaciones no son iguales. De hecho, la representación de Tanit es una representación griega, está hecha en Sicilia, pero la compró un ibicenco,
No sabemos si directamente en Sicilia, o la encargó o no, o se la hizo llevar a Ibiza, pero el ibicenco era un púnico, y él la reconocía casi con total seguridad como Tanit. Pero esto también es un ejemplo de cómo funcionaba el mundo fenicio púnico, que hace que tengamos ciertos problemas en lo formal, a diferencia, por ejemplo, de hoy, que con las iconografías de nuestros santos podríamos identificar cada uno siguiendo una serie de patrones sencillos. En la antigüedad existía también una representación divina canónica o más o menos canónica con unos rasgos iconográficos determinados, pero por razones que veremos enseguida, la flexibilidad era enorme, de tal manera que para un púnico era facilísimo reconocer en esto que para un griego probablemente era una escultura de la diosa Demeter, su propia diosa Tinit, en un momento bastante avanzado del primer milenio. En cambio, si nos fijamos en esta estatua del medio, esta es una divinidad famosísima del mundo fenicio púnico, es Melkart. Este dios Melkart era el gran dios de Tiro, pero esa estatuilla apareció en Cádiz, donde también había un templo a Melkart, probablemente cerca de donde se encontró la estatuilla. Esta estatuilla, ya ven ustedes, si lo otro tenía un aire griego, idealizado, tardío, esto parece una cosa antiquísima, egiptizante, con su tiara. Bueno, lo es una escultura muy antigua, pero forma parte de la misma cultura fenicia, y no solo en su diacronía, sino que lo podemos ver también sincrónicamente, cómo conviven esta clase de influencias que, si las apreciamos en lo formal, podrían también subyacer incluso en la misma esfera simbólica, en las creencias, en los ritos. Les acabo de presentar las dos últimas figuras. Esta otra es Astarte. Astarte, que aquí se representa también desnuda, con un peinado que los propios especialistas llaman atórico, es decir, como la diosa Ator egipcia, que es un tipo de representación femenina que los fenicios usan constantemente y que es una diosa omnipresente en las ciudades fenicias del Oriente, pero también en Occidente. De hecho, esta estatuilla también se encontró en Sevilla, es la famosa Astarte de Sevilla. En cambio, esta moneda de aquí es romana. Nos vamos otra vez, esta es una moneda libanesa, pero es del Oriente romano, cuando se acuña ya con otro tipo de formalismos, la leyenda en latín, se incorpora una figura divina que hasta entonces probablemente no se había representado de esta forma, y este dios es el dios Esmun. El dios Esmun es otro de los grandes dioses del mundo fenicio púnico. Sabemos que casi todos los fenicios lo reconocían y que probablemente los veneraban porque los nombres propios de estas gentes incluían estas divinidades. A diferencia de nuestros nombres propios, aunque también tendrían concomitanzas, entre otras cosas porque tenemos muchos nombres propios semíticos, hebreos o de origen hebreo, ¿no? Pero sobre todo la característica de estas culturas del Oriente, incluso del Levante oriental, es que sus nombres eran una pequeña frase en la que los padres reconocían o hacían acompañar al niño con la presencia de una divinidad de la que se decía que era o quién lo bendecía, quién había favorecido su llegada. Por ejemplo, con Esmun, pues podía ser Bodesmun, por la mano de Esmun, o Bodastar, por la mano de Astarte. O podían reconocerse devotos, siervos, devoto Germilkart, el devoto de Melkart, o Abt Esmun, Abtinit, ¿no? El siervo de Tinit, ¿no? Por eso sabemos que no había fenicio que no tuviera conocimiento de estas divinidades, y podríamos, por tanto, pensar en un panteón fenicio. Pero aquí empiezan un poco las complicaciones. Porque los fenicios eran una cultura politeísta, como imaginan ustedes. Politeísmo habla por sí mismo, la etimología significa muchos dioses, y por lo tanto podríamos llamar politeístas a todas las culturas que tuviesen más de un dios, que es una manera además un poco presentista de ver las cosas, según la que el monoteísmo impuesto con el tiempo casi de una manera inevitable, para los evolucionistas era así, había superado a este estadio anterior donde las culturas tenían más dioses, y no con la misma sofisticación de, por ejemplo, el monoteísmo ético de las grandes religiones aún vigentes, ¿no? Pero esto no es muy preciso, también porque lo tengo que explicar un poco a brochazos, pero lo importante es que cuando hablamos de cultura politeísta, hablando de las culturas del Mediterráneo antiguo, hacemos un uso más técnico de este sentido politeísmo. Con el politeísmo entendemos que hay algunas culturas, como la fenicia, que tienen un universo divino, una creencia en una serie de seres superiores que podemos identificar con divinidades. En el caso de los fenicios, además, como vemos en sus representaciones, con una cierta antropomorfización, es decir, veían a los dioses como personas, representaban a los dioses como personas, como hombres, como mujeres, eran como los hombres y como las mujeres. Recuerden en la Biblia,
porque Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, es la explicación bíblica de por qué los dioses son como los hombres. Llega un momento que alguien se lo plantea, bueno, la explicación es obviamente la contraria a la que conocemos. En realidad lo que ocurre es que se está proyectando en el universo divino la sociedad humana, y los dioses son como los hombres. Y estas culturas tienen sociedades complejas, desde la sedentarización, desde el urbanismo. Ocurre que se dan fenómenos de especialización, ya no todo el mundo se hace el pan y las vasijas y las cestas y cultiva el campo, sino que hay alguien que se dedica a hacer la cerámica, otro que se dedica a hacer los zapatos, se especializan en un mundo que tiene excedentes, que tiene riqueza, y se jerarquizan. Está el rey, están sus cortesanos, luego están los que tienen tierras, luego están los que son súbditos, los que son siervos, los esclavos. Pues todo ese universo social lo proyectan en el universo divino. Los politeísmos de estas culturas mediterráneas, y en concreto el fenicio, se manifiestan mediante una sociedad divina complejísima. De tal modo que hay dioses que efectivamente están en la cumbre. Melkar se llama así porque significa el dios de la ciudad, Milkart, el rey de la ciudad, porque a la imagen y semejanza de la sociedad de los humanos hay un rey en la cúspide de la pirámide, y en cierto modo van a proyectar sobre lo que imaginan de las divinidades gran parte de lo que van a imaginar, de lo que tienen presente en su vida del día a día. Por ejemplo, si uno quiere ir al rey porque necesita pedirle al rey un favor, pues no va a ir demasiado zarapastroso, va primero a lavarse bien, se va a vestir bien. Si le quiere hacer un regalo para pedirle ese favor, va a ser el mejor de los regalos posibles. Pues bien, cuando alguien va al templo, que es la casa del dios, y así lo llaman, Bet El, a pedirle algo al dios, va a tener también que ir limpio, ir arreglado, elegir lo que le quiere llevar. Si le quiere llevar un cordero no puede ser cualquiera. Este tipo de relaciones de los humanos con la esfera divina, que llamamos el culto, se manifiesta de la misma manera en que se manifiestan este tipo de relaciones en sociedad. Y de allí nace el resto de la sofisticación. Porque lo que sabemos de esta cultura en concreto, en general de todas las culturas orientales, y lo sabemos mejor, por ejemplo, gracias a los textos mesopotámicos, ellos pensaban que la humanidad estaba subordinada a la divinidad. De hecho, hay una serie en realidad, pero algún texto mesopotámico muy famoso donde explica por qué existen los hombres. Los hombres existen porque los dioses los crean para que les sirvan. Los dioses necesitan servicio, como lo necesitan los ricos de las sociedades de estas gentes. Un sirviente que les limpia la casa, les lave, les dé de comer, les prepare las comidas. Lo que quieren los dioses con los hombres es esto. Y los hombres en el culto manifiestan este cuidado. Lo que hacen los hombres en el culto, cuando van a un templo a sacrificar un cordero, dan de comer a los dioses. Lo preparan de la manera justa, el cordero no puede ser cualquiera, tiene que ser uno especial, igual que no se le regala una cosa no particularmente elegida a un rey, pues a un dios tampoco. El mismo tipo de ceremoniales, si hay que regalarle el oído al rey, se le canta también a los dioses. El culto es eso. Desde la subordinación un hombre comprende, una persona, comprende que tiene que aceptar esa subordinación y servir a los dioses. Esto pone en marcha un mecanismo que los historiadores de la religión conocen como el do ut des, utilizando la expresión latina, te doy para que me des, porque a cambio los hombres quieren que los dioses estén contentos y que la situación sea la adecuada. Y ya que he puesto el mecanismo en marcha, pues ocasionalmente intentar sobornarlos, regalarlos, para que nos hagan algún favor añadido. Hay que tenerlos contentos siempre. Tiene que haber un culto oficial, tiene que estar siempre bien alimentados, pero yo puedo de vez en cuando ir al templo y hacer un sacrificio, que es o una ofrenda, llevarle una torta al dios o llevarle un animal para que se sacrifique, se queme en la hoguera, el dios forma parte del asado que se va a provocar entonces, y de paso pedirle, quiero un hijo. O bien decirle, si me concedes un hijo, te sacrificaré un cordero. Y cuando se concede el hijo, se sacrifica un cordero. Este mecanismo del culto, mediante este famoso do ut des, siempre un poco más complicado, es lo que llamamos también el mecanismo del voto. O bien alguien hace un voto, si me concedes entonces yo, o va directamente y dice, te doy esto para qué, y llamamos a las inscripciones donde esto queda manifestado, como veremos, inscripciones votivas. Los historiadores de la religión del mundo romano, donde el voto tiene un sentido muy específico, se ponen un poco nerviosos cuando lo usamos, porque en el fondo es tan específico de la romanidad, el voto que se disuelve, que se soluciona,
que no siempre encaja con otras culturas. Pero lo cierto es que en estas culturas semíticas noroccidentales este mecanismo del voto es muy parecido. También es cierto que la palabra ha pasado a las lenguas romances y que lo usamos todavía, ¿no? Los exvotos, ¿no? Lo que se regala, las gracias recibidas, puede ser también un exvoto, una inscripción. Esta mentalidad nace ya en este momento. Nace antes, en este momento la vemos en marcha. Los fenicios son así, se consideran subordinados a la divinidad y se relacionan con ellas mediante el culto por este, sí que motivo egoísta, pero necesario, de tener a los dioses contentos y, si es posible, tenerlos a favor. Por supuesto, no es casualidad que compartamos parte de esta ideología, puesto que los fenicios vecinos de los hebreos comparten con ellos gran parte de la mentalidad y con el tiempo, y a través sobre todo del cristianismo, nos ha llegado una parte de, si no su cosmovisión, al menos del trasfondo de algunas creencias. Bueno, les decía que había un panteón fenicio que les enseñaba allí mediante estas figuras que todo el mundo reconocía. Pero en realidad tenemos la obligación de hablar de panteones fenicios, porque una de las características que tiene el politeísmo es precisamente que es un sistema religioso extraordinariamente activo, integrador, flexible. Si, por ejemplo, esta gente se encontraba con que uno de los pueblos que conocía tenía una divinidad que ellos no conocían, que se dedicaba a cubrir un aspecto funcional para ellos desconocido, pues un dios más, no tenían ningún problema en asimilarlo, incluso incorporarlo. Si por el contrario les contaban algo de esa divinidad que les sonaba parecido a alguna de las divinidades en las que ellos creían, la identificaban y decían, claro, como les pasaba por ejemplo a los griegos con Melkart. Los griegos conocían a Melkart, probablemente preguntaron a los fenicios, ¿este Melkart quién es? Vamos, un dios que hizo 1000 hazañas, se cruzó el Mediterráneo, tuvo un montón de trabajos que resolver, los hizo y luego acabó en una pira, subió al cielo, se convirtió en dios. Y un griego decía, claro, este es Heracles. Hércules, ¿no? El Heracles fenicio. Porque luego, claro, cuando se conocían un poco mejor, no acababa de encajar, y entonces tenían que puntualizar, no, pues es el Heracles fenicio, pero Heracles. Lo mismo hacían los fenicios, no tenían ningún inconveniente, en un momento determinado había una divinidad en Chipre, llegaban, se asentaron en Chipre, conocieron al mundo local, por supuesto asumieron sus divinidades, si alguna de ellas tenía un perfil que se parecía a alguna divinidad propia, como Reshep, un dios no particularmente importante en principio en las fuentes fenicias, pero reconocible en aquel territorio, en aquellas otras culturas con las que entraban en contacto, asumían que aquel era Reshep y se unía al grupo. Estas dinámicas hacen que el conjunto de dioses y sus relaciones vaya cambiando, pero también las propias dinámicas históricas. Por ejemplo, en el primer milenio ocurre que en un determinado momento, con la caída de estos grandes imperios, con las novedades, con las llegadas de nuevos pueblos a la zona, en algún momento determinado las ciudades fenicias tienen un fenómeno de localización, no sé cuál es la palabra exacta en castellano, me salen términos técnicos, pero lo que ocurre es que cada ciudad le va a dar una personalidad particular a su propio panteón. Por ejemplo, si existía una divinidad a la que llamaban Baal, que más o menos era reconocible, pudo existir en el segundo milenio. Sabemos que hay un dios Baal que llega desde la zona que luego será aramea, que llaman Hadad los arameos, Addu los ugaríticos ya en el segundo milenio, que parece extenderse por la zona. Reconocemos esta divinidad poderosa. Es un Baal atmosférico, los griegos van a identificarlo con el tiempo con Zeus. Pues bien, es posible que se extendiera por la zona la creencia en este Baal, pero en el primer milenio cada ciudad tiene un Baal, y de hecho así lo manifiestan en las inscripciones. Este es Baal, pero es el Baal de Sidón, este es Baal, pero es el Baal de Tiro. Hay una particularización. Nacen panteones ciudadanos. Cada ciudad tiene un patrón. Melkart es el patrón de Tiro, de hecho lo llaman ellos el rey de la ciudad, lo reconocen como tal, es Melkart, pero es el de Tiro. Ahora también, como veremos, va a ser el Baal de Tiro. El Baal de Tiro es Melkart. Mientras que, por ejemplo, en Sidón, el dios más importante acabará siendo Esmun. De hecho, aparece en alguna inscripción el Baal de Sidón. Como nos gusta que las cosas cuadren, pensamos, bueno, pues es que el Baal de Sidón será Esmun. Pues no está tan claro, pero lo que sí que está claro es que Sidón tenía a Esmun como divinidad patrona, o por lo menos una divinidad particularmente importante llegado un momento, que conocían todos los demás fenicios, que lo incorporaban a este panteón general. Pero la particularidad de cada ciudad hacía que hubiese dinámicas específicas en cada punto.
Lo que, mezclado con lo que comentábamos antes, de que se extendieron por todo el Mediterráneo, significa que en realidad deberíamos estudiar la especificidad de cada punto y en cada momento, porque en estas dinámicas bien pudo ocurrir, como por ejemplo ocurre en Cartago, que algunas de las divinidades que no parecen especialmente importantes en los fenicios de las ciudades de la Tierra Madre, cobre la importancia tremenda que tiene una diosa como Tinit, por ejemplo. Mientras que, por ejemplo, Melkart va a ser transversal, a pesar de ser el Baal de Tiro, y va a ser reconocible y reconocido en prácticamente cualquier lugar, porque es el gran dios de la colonización fenicia. De algún modo se reconoce a Tiro, si no el protagonismo, al menos el haber sido pionera en esta extensión de los fenicios por todo el Mediterráneo, y a su dios principal se le da este marchamo de Arjagetes, de fundador, del que acompaña a los que se van a fundar ciudades por todo el Mediterráneo. Y en ciertos momentos se aprecia como es considerado una especie de dios transversal a todos estos fenicios. Todo esto, para que vean, tenemos que hablar de panteón fenicio, pero también de panteones fenicios, precisamente por estas dinámicas del politeísmo en el caso concreto de los fenicios. Bueno, les decía que el culto son las relaciones con los dioses, la subordinación. Hay un culto que espontáneamente puede llevar a cabo un fiel, esto lo atestiguamos bien por la arqueología, pero también por la epigrafía. Podemos llamarlo privado, ahí les he puesto culto privado. Pero hay un culto oficial. Las ciudades fenicias ponían en marcha una enorme cantidad de recursos para dar este servicio a los dioses. Ese era el mínimo. Hay también una especial relación de los que los dirigen, por ejemplo, la monarquía que existe en Oriente, en según qué ciudades manifiesta una relación especial con las divinidades patronas de la ciudad. En Sidón los reyes son sacerdotes de Astarte, que es la gran diosa de Sidón. El gran dios es Esmun, la gran diosa es Astarte, lo que hace que en un determinado momento se forme una especie de pareja divina entre Esmun y Astarte, que en cambio en Tiro es entre Melkart y Astarte, por ejemplo. Bueno, pues ese culto oficial muchas veces estaba muy bien regulado, porque estos recursos eran muchos. Los templos eran verdaderos edificios, era la casa del dios. El trasiego de gentes y las ofrendas que llevaban también muchos, porque todos los fieles querían no solo que se cumpliera con los sacrificios oficiales, sino también tener esa posibilidad de pedirles algo específico. Y por lo tanto se movía muchas riquezas. Como veremos, tenemos testimonios de cómo las ciudades intervienen para que no haya tampoco abusos con ese movimiento de recursos hacia los templos. Pero también podían individualmente dirigirse a los dioses de una manera totalmente personal. Y de hecho, nuestros intentos para definir de manera demasiado rígida el tipo de culto y un poco como les he contado antes, el mecanismo de fondo y la manera en que en la práctica se sofistica y se desarrolla, no deben tampoco ser excesivos, porque había también en el plano de la relación con los dioses y por lo tanto en el culto y el conjunto de acciones que llamamos rituales que configuran el culto muy variada y muy flexible. Bueno. Y luego está el mundo de la muerte. Para nosotros hablar de religión inevitablemente implica hablar de la muerte en un monoteísmo ético como el nuestro, donde la muerte constituye un paso para un más allá, donde se rinden cuentas de las acciones humanas durante la vida. Esto es obvio. Pero no es obvio para culturas como la fenicia, donde este concepto del más allá no existe. La escatología de los fenicios, como también la de los hebreos, es en principio pesimista. Para ellos la muerte no es que sea el final, casi ninguna cultura de la antigüedad concibe la muerte como el final porque tienen la experiencia práctica de cuando uno se muere sigue allí. Y por lo tanto no es que uno desaparezca y se quede en la nada, pero la idea que tienen de lo que pasa después no es nada buena. Lo que es algo también bastante directo y evidente en muchas culturas antiguas, puesto que el miedo a la muerte y el rechazo a que llegue es instintivo y por lo tanto hay que sublimarlo culturalmente. Y culturalmente normalmente se asume se asume que uno no quiere morirse porque lo que viene después es un horror. En las culturas inhumadoras es bastante normal que este horror sea la idea de acabar en la tierra, en el fango, en lo podrido, donde piensan que acaban los muertos, también los griegos. La conciencia del Hades, del mundo inferior, nace de allí, del hecho de que todos los muertos acaban fundidos en la tierra, acaban en el inframundo, donde ¿qué hay en el inframundo? Pues cada vez que abre uno una tumba lo ve, podredumbre, sequedad. Que los muertos vayan a pasar a una situación terrible, donde pasan mucha hambre porque nadie les da de comer, con la garganta seca porque viven en el polvo, porque están en el medio del fango y la pudredumbre.
esto es una idea que retransmiten varias fuentes y que vemos también reflejado en el mundo fenicio. Explícitamente en los textos que tenemos con un poco más de antigüedad, pero casi enseguida, y como veremos, a través de las inscripciones funerarias, donde se ve este enorme rechazo que tiene cierto alivio. Uno de los alivios fundamentales a la muerte entre los fenicios es que alguien se acuerde de ti, porque si se acuerdan de ti, van a ir a tu tumba y te van a hacer alguna pequeña ofrenda y así comes algo, te van a hacer una libación y así bebes algo. El famoso quispu mesopotámico, ¿no? Llevarle alimento a los muertos, existía también en el Levante. La idea de que para que te recuerden tiene que haber alguien después, alguien de tu familia que va a tener la obligación, va a continuar con la familia y va a continuar con el culto ancestral, el culto familiar, y por lo tanto se va a ocupar de ti cuando mueras, va a ser una idea fundamental. Todas estas gentes van a querer tener descendencia, para que así alguien se ocupe de ellos cuando hayan muerto. Es una razón práctica y trascendental. La angustia de esta gente que se manifiesta en algunos textos, los textos lugaríticos del segundo milenio, por no tener descendencia, se entiende mucho mejor cuando se ve la tremenda angustia que tienen cuando piensan que van a pasar el resto de la eternidad sufriendo. Mientras que, si alguien se acuerda de ellos, y la idea de la memoria va a aparecer en las inscripciones, cuando en una tumba alguien ponga una estela, a veces va a decir explícitamente, estela de memoria entre los vivos de fulanito, para que se acuerden del muerto, para que puedan acudir allí los descendientes, hacer una libación, hacer una pequeña ofrenda. Pero además estos pequeños alivios que hacen que si tú te has merecido el recuerdo, si has hecho cosas buenas para la familia, tú te conviertas en un antepasado especial, que tiene una tumba especial, alrededor de la cual se entierran los demás. Esta idea de que haciendo las cosas bien uno tiene, no garantizado, pero al menos mucho más fácil que en el más allá tenga una existencia mejor, va a acabar generando un estatus especial a una serie de muertos, estos muertos capaces de, habiendo hecho bienes para la comunidad, ser recordados y reconocidos, en un estatus especial que se aproxima a algo no tan negativo como la escatología general que tienen los demás. El hecho de que exista un cielo, vamos a decir en términos contemporáneos, no sabemos dónde pensaban ellos que acababan estos difuntos, pero un estatus de difunto mejor que el simple muerto va a llevar después a que de allí se pase a tener todo el mundo una cierta esperanza de que en el más allá puedan tener un futuro mejor. Pero esto lo conocemos poco, porque los textos van a ser cada vez más escuetos, al final las inscripciones funerarias no suelen contar mucho, pero lo adivinamos porque las palabras que utilizan, por ejemplo, la palabra que utilizan para llamar a esta comunidad de los difuntos, los refaín, va a aparecer después, incluso en inscripciones latinas, como una especie de sinónimo de los manes, de las almas de los difuntos, lo que significa que, en esto sí que tenemos también que tener cuidado, este milenio entero en el cual viven es también un milenio lleno de desarrollos y de novedades, que nos obliga también a ser cautos cuando hacemos una foto fija de estas religiones. Bueno, ¿por qué les decía que, siendo ellos los inventores del alfabeto, en cambio no teníamos demasiados textos? Porque ellos escribían sobre papiro y el papiro se pudre y se pierde. Todo esto, pues, como lo sabemos, si no hemos conservado ni sus himnos ni sus plegarias, por supuesto no tenían ningún manual, ningún catequismo para contarnos cómo eran sus creencias, pero si al menos hubiéramos tenido sus textos, hubiéramos podido ver directamente de ellos qué cosas pensaban. Bueno, lo que en el mundo griego y romano se solucionaba a través de la copia, hay una continuidad de su cultura que hace que estos manuscritos fueran copiados y copiados todavía en el medievo y que nos lleguen a nosotros las obras de la antigüedad. Esto no ocurrió con los fenicios, que se integraron en estas dos culturas y no tuvieron quien copiara y volviera a copiar sus textos hasta el presente, pero tenemos por fortuna las inscripciones fenicias. ¿Qué son las inscripciones? Pues aquellos casos un poco excepcionales, afortunados, en los que deciden escribir sobre materias que no se van a pudrir, lo que llamamos no perecederas. Por eso son inscripciones casi todas, puesto que muchas de ellas están, como decíamos en el título, incididas con el mazo en una piedra, en un mármol, para que se conserven. En realidad muchas otras no están hechas con esta voluntad de monumentalidad. A veces es simplemente que han hecho pues, un pequeño grafito en un recipiente cerámico, como el que tienen ustedes aquí en el museo y que les invito a ver, que pertenece precisamente a una tumba. Era la tapa de una urna y alguien ha puesto ahí encima, pues esta es la tumba de fulanito, el pequeñín, dice ahí, el pequeño. Así hemos conservado textos. ¿Cuántos? Pues unos millares. La cuenta que solemos hacer es que hay como unos 12.000, pero conocemos bien como unas 8.000, 9.000 inscripciones, y en realidad
problemáticas. Les ponía ahí un pequeño reparto, las columnas indican la cantidad. Fíjense, la columna en verde hay que añadirle allí, como si fuera un tapete de póker, todas las fichas que han quedado fuera. Solamente de un sitio, de Cartago, llega el 90% de las inscripciones funerarias que conservamos, la mayor parte de las votivas, mientras que en otros lugares pues, podemos tener unas cuantas porque la investigación ha ido más adelante, o a lo mejor no es un hecho de la investigación, los fenicios en aquel lugar generaban menos inscripciones, no lo sabemos bien, pero el caso es que nos tenemos que mover en este margen, no tenemos mucho. E incluso cuando tenemos, típicas dos inscripciones, la que ven allí vertical, la estela apuntada es una estela votiva, la otra en cambio es una losa funeraria, son los dos grandes tipos de inscripciones que tenemos del mundo fenicio. Lo que hacían para recordar cuando habían ido a hacer un sacrificio, una ofrenda, un voto, lo que decíamos antes, la importancia de ello, lo querían recordar, querían que quedase como inmanente ese esfuerzo que ellos habían hecho y que se les reconociera. Y, por otro lado, el recuerdo y la identificación de un difunto para que se siguiese acudiendo a su tumba, sabiendo quién era, recordándole, haciéndole los ritos debidos, ¿no? Pero estos documentos son extraordinariamente formales, como ocurre todavía hoy. Las lápidas funerarias rara vez innovan. Suelen tener el nombre del difunto, la fecha, alguna frase grata por parte de algún pariente, pero poco más. En el mundo fenicio-púnico era indispensable el nombre. El resto, podemos tener alguna inscripción un poco más larga, pero en general tenemos nombres personales. El nombre de la tumba, caber, quizás en fenicio, es la misma raíz que a través del árabe da en castellano la palabra macabro, según la etimología más fundada, ¿no? Pues ponían esa palabra, tumba, cabar, y luego el nombre del difunto y poco más. Y algo parecido, como veremos en las inscripciones del voto. Pero es lo que tenemos y aún así nos permite extraer bastante información. Porque las inscripciones son de este estilo. Les pongo una inscripción bilingüe, hallada en Malta, como ven ustedes allí, para que vean también, puesto que es una bilingüe fenicio-griega, la llamamos bilingües, en realidad los textos nunca son idénticos, pero dicen más o menos lo mismo. El texto fenicio está escrito de derecha a izquierda, los signos son estos, muy reconocibles como fenicios, son solo las consonantes, aquí lo tienen ustedes transcrito, las vocales ellos mismos las podían reponer con cierta facilidad, y todas estas inscripciones votivas más o menos dicen lo mismo. Primero, a quién va dedicada la inscripción, en este caso a nuestro Señor, a Melkart, y como ven lo llaman el Señor de Tiro. Gracias a estas inscripciones votivas, por tanto, tenemos todos estos nombres divinos que reconocemos, podemos ver en dónde, vemos los epítetos y de qué manera estos epítetos aclaran circunstancias, siempre dentro de este juego flexible del politeísmo, donde de repente hay Astarte por todas partes, pero de alguna de ellas alguien recuerda, no, esta es la Astarte Hor, como la que hay en Sevilla, y no es la misma Astarte que la que hay en Malta, que se llama de otra manera. Claro, los estudiosos anglosajones hacen unas explicaciones complejas para que se entienda este fenómeno. Para los que nos hemos educado en culturas católicas no es tan difícil, ¿no? Pues todos sabemos que la Virgen de las Nieves no es la misma que la Virgen del Carmen, no pueden tener menos que ver, y sin embargo es siempre la Virgen María. Pues algo parecido ocurría, ¿no? Todo esto lo sabemos gracias a que en las inscripciones votivas al nombre muchas veces se le añade este tipo de epíteto clarificador, ¿no? Y es una fuente indispensable de información. ¿Qué más se decía? Lo que quería el que había hecho el voto, que apareciese su nombre. A nuestro señor Melkart, este es el voto que ha hecho tu siervo Abdosir. Y ahí aparecen los nombres de los que hacen la ofrenda. Eso nos permite también tener, junto con las inscripciones funerarias donde aparecen los nombres de los difuntos, tener un cierto elenco de nombres donde, como veíamos, aparecen divinidades. Por ejemplo, Abdosir, siervo de Osiris. ¿Qué hace aquí Osiris? Pues Osiris es una divinidad que desde Egipto se extiende, sobre todo en época helenística, por prácticamente todo el Mediterráneo, ya antes, y que los fenicios acogen con una cierta alegría. Aparece en su antroponimia, pero si no fuera por los antropónimos, no conoceríamos ningún templo a Osiris en Fenicia, ninguna presencia en un santuario de estatuas de Osiris en Occidente, solo lo sabemos a través de los nombres propios, que de repente había devotos de Osiris, quizás por el intenso contacto que tenían con Egipto, y que algún padre ponía a su hijo este nombre para que lo protegiera, para que lo reconociera como un devoto. Y luego acuden, finalizan las inscripciones, las cierran con fórmulas de bendición que nos permiten entrar en el vocabulario que ellos utilizaban.
porque ha escuchado su voz, bendígalo, bendiciones, barak, también todavía en el árabe contemporáneo, ¿no? La baraka, la bendición divina, la fortuna que uno tiene, ¿no? Pues el verbo para bendecir aparece constantemente en estas inscripciones, como el verbo nadar, que es el verbo para hacer un voto, hacer una dedicatoria. Algún tipo de inscripción votiva es un poco particular, no diferente de la que acabamos de ver. Si vemos este texto, por ejemplo, a la señora Tinit, rostro de Baal, y al señor Abaal-Hamón. Las divinidades aparecen también al principio, vemos que en este caso es una dedicatoria a dos divinidades en vez de una. Aquí además, el que recibe en último término el voto es Baal, es Baal-Hamón, es el dios del santuario. Pero se cuela una intermediaria, que es esta Tinit, a la que llaman rostro de Baal, precisamente porque probablemente es la cara hacia el fiel de la divinidad. Es el intermediario, un poco el brazo activo. No en todos los santuarios de Baal-Hamón aparece, pero en alguno, y sobre todo en Cartago, la diosa se cuela. He dicho en algún momento, aquí aparece antes que el otro dios, con lo cual nos dice que esta divinidad Tinit no solamente era una divinidad relacionada con lo que quiera que se estaba dedicando en el Tophet, sino sobre todo era una divinidad entendida como mediadora. Por otras inscripciones vemos que en Cartago era una divinidad que se entendía casi como equivalente a la fortuna de la comunidad. La representan así, con coronas murales. Cuando luego se extienda por el Mediterráneo la veremos aparecer de manera parecida en otros lugares. Por ejemplo, de nuevo en Ibiza, donde fue la gran diosa de la isla, con un santuario rupestre muy famoso, en donde aparece una inscripción donde se le reconoce este carácter de fortuna de la comunidad. Gracias a estas inscripciones podemos ir caracterizando mejor algunas divinidades, también viendo cómo evolucionan en el tiempo. Años antes, en estos mismos Tophet, este es un Tophet de Sicilia, es el de Lilibeo Marsala, es una inscripción también del Tophet, pero por ejemplo tenemos inscripciones como esta que aparece en Malta, mucho más antigua, con lo cual tenemos que jugar con el terreno geográfico, pero también con el cronológico. Esta inscripción, por ejemplo, al ser más antigua, es más esencial en lo que dice, pero también es más explícita en algunas cosas. Nos dice, estela de Molk, de Baal. Este Molk aparece también en la Biblia, habrán ustedes oído hablar del dios Moloch, o Molech, ¿no? Que aparece en la Biblia como un dios terrible. En realidad es una incomprensión de los redactores bíblicos tardíos, probablemente los más antiguos lo conocían, lo vocalizan de un modo que típico de la vocalización masorética, que se lee como abominación para que nadie se confunda, es algo que no se debe hacer. En realidad entienden que hay un dios en lo que en realidad es el nombre de un sacrificio, de un tipo de ofrenda, la ofrenda Molk. La ofrenda Molk es la típica del Tophet, solo que en las inscripciones posteriores no viene. Dice solo, este es el voto que ha hecho, pero es el voto Molk, es el sacrificio Molk, de una raíz que probablemente significa llevar, dar, dirigir hacia los dioses, ¿no? Pues bien, este es un sacrificio en el que probablemente, al menos en origen y quizás durante gran parte de su historia, se sacrificaban niños a Baal. Era el sacrificio infantil muy bien conocido en el mundo púnico en los Tophet. Hay una cierta polémica entre los estudiosos porque siempre ha habido una tendencia a intentar minimizar, todo el mundo nos enamoramos de nuestro objeto de estudio, no podemos creer que los púnicos mataran niños, pero bueno, es una proyección moral para empezar innecesaria e impropia. Pero luego, sobre todo, hay que considerar una perspectiva histórica. Casi todos los sacrificios de la antigüedad tienen también un componente antiguo humano. La misma Biblia tiene relatos donde se explica por qué ya no se matan niños. Recuerden ustedes el episodio de la sustitución en el último momento de Isaac por un cordero. Pues en el mundo fenicio púnico existía un sacrificio infantil en algún momento y probablemente continuó en algunos lugares, la zona centro-mediterránea casi con seguridad, hasta época muy avanzada, sino hasta el final de la existencia del rito. En cualquier caso, lo sabemos gracias a las inscripciones, porque en este caso, por ejemplo, viene estela de Molk de Baal, que ha colocado Nahum para Baal-Hamón, señor, porque ha escuchado la voz de sus palabras, pero en algunos de ellos el sacrificio Molk dice Molk de oveja, Molk Omor, de cordero, Molk Omor. Y esto aparece todavía en época latina. Pero en otros nos dice Molk de persona, Molk Baal o Molk Adam. Claro, o sacrificaron una oveja o sacrificaron una persona. Luego, en algún momento de la más remota antigüedad de este rito, con seguridad se sacrificaban niños. Cuando se han excavado debajo de estas estelas aparecen urnas donde aparecen cenitas de niños muy pequeños, alguno no tan pequeño, alguno ya más mayor.
Los que defienden que en realidad no se cometía este infanticidio dicen que con el tiempo se acabó convirtiendo en un rito funerario. Pero lo cierto es que las estelas son votivas. Cuando tenemos estelas funerarias, se recuerda al difunto. Cuando tenemos un sacrificio, es el que hace el sacrificio el que se recuerda. Aquí quienes quieren ser recordados son los personajes que hacen el sacrificio. Por lo tanto, el sacrificio infantil debió existir, al menos durante gran parte de la historia fenicio-púnica. Bueno, podríamos seguir mucho con las ediciones votivas porque, gracias a que existe el género votivo, se nos pueden dar más informaciones. Por ejemplo, en este caso, no entraremos en el detalle del texto, pero es una famosa estela del rey Jaume en Biblos, en una época ya avanzada, en el siglo V, IV, que hace un voto, le dedica a Astarte, una especie de patio de un templo, nos da todos los detalles, tiene una incisión, unas columnas, un arquitrabe, un símbolo alado, esto está dorado, esto no, esto pues igual es una puerta, pero aprovecha este esquema de a tal divinidad, en este caso Astarte, yo, el rey, le dedico esto, el patio y todo lo demás, para colar un poco más de discurso. Y dice, ¿por qué la diosa que le ha favorecido? Y cuando llega un tiempo la vuelve a retomar, ¿por qué a mí la diosa particularmente? Es decir, también sirven como propósito casi propagandístico. Pero el esquema siempre se mantiene. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, las láminas de Pirgi, no sé si han oído hablar ustedes de ellas, láminas de oro, aparecieron en un yacimiento italiano. Aparecieron en la costa de la Toscana, bueno, del Lacio, en realidad. Pirgi era el puerto de la ciudad etrusca de Caere, y los etruscos tienen unas muy buenas relaciones en este periodo con los púnicos, y en un momento determinado hacen un templo y lo dedican a un señor que se llama, en el texto fenicio, Tefaries Uelianas, es un tiberio de la zona, lo transcriben como pueden los púnicos. En algún momento estos púnicos forman parte también de un sacrificio que se hace, nos lo cuentan, que este Tefaries Uelianas le ha hecho un tempieto a la divinidad, y se lo ha hecho, y ahí lo cuela también, porque la ha favorecido, porque se lo ha pedido, y lo encajan como pueden en la fórmula. Pero son los ejemplos más excepcionales. Lo normal es que tengamos mucho más escuetas informaciones, que hay que trabajar en grupo y relacionándolas bien, para empezar con su contexto, con otros paralelos. Cuando tenemos textos así, pues hay que exprimirlos al máximo para ver qué es lo que hay detrás. Por ejemplo, aquí probablemente hay detrás que el rito que se está llevando a cabo no es un rito fenicio, es el rito etrusco que se está realizando en ese momento en la ciudad. Pero los púnicos que allí estaban y que forman parte dejan constancia de él por escrito. También dejan constancia de él por escrito los etruscos. Hay dos láminas más con un texto más largo donde deben contar lo mismo con más detalle. Pero el escriba fenicio hizo lo que pudo, lo cuadró en un esquema votivo fenicio-púnico. Y lo mismo en la Astarte de Sevilla, que poníamos al principio, le he añadido aquí para retomar un poco la idea del principio. En ese pedestal está dedicada, como les decía, no solo se le dedica a Astarte, lo que llaman un trono, que trono es justo lo que no ha quedado, pero a estas figurillas entronizadas las llamaban tronos, probablemente porque el trono era un trono de marfil, quizás de oro. Se ha perdido, solo se ha conservado la parte del bronce que, por fortuna, pues no era perecedero, acabó quizás en algún saqueo o en alguna amortización en la parte baja del santuario del Carambolo, que es donde se encuentra, pero eso, por fortuna, nos ha llevado a conservar la inscripción que está en el pedestal. Y en el pedestal a esta Astarte se le llama Astarte Jor, que es un tipo particular de Astarte que solo conocemos en dos lugares, uno en el Carambolo, el otro en Sidón. Hay que apañarse con eso. Hay menciones a una divinidad con nombre parecido en el segundo milenio, la Istar Urrita, Hurri. Los egipcios llamaban Jor a la zona de Siria. Quizás es una Astarte siria, quizás es la heredera de esa Istar Hurri, que era una divinidad muy importante, que los fenicios de algún modo asumieron. Bueno, hay que ir desgranando todo este tipo de informaciones de este tipo de documentos. Y bueno, luego en este caso, para que vean que también hay cosas más humildes, esto es una inscripción antiquísima, una de las más antiguas conservadas en Fenicio, es un rey de Biblos que le dedica un muro a una divinidad, un muro. Se podía dedicar un muro. Si se gastaba uno el dinero en adecentarle la casa a la diosa, se ponía por escrito. Bien, en cambio, el otro texto común, ya en casi el final de la conferencia, es el género funerario, que, como les decía, está dirigido en principio y ante todo a recordar al difunto. Así como era el que hacía el voto, el que quería ser recordado en la inscripción votiva, aquí se trata de recordar al difunto que está en aquella tumba.
En este caso, por ejemplo, tenemos una inscripción muy antigua, todavía está el género cuajando y sobre todo una inscripción regia, lo que hace que, probablemente imitando otro tipo de textos, hay una enorme influencia de culturas en este momento, el rey fenicio, si es que fue un rey, porque quien lo dedica hay un pequeño problema con la definición de la realeza, probablemente el que está enterrado sí es un rey, pero su hijo no. De hecho dice, sarcófago que ha hecho Itobal, este debe ser el hijo de Agirón, rey de Biblos. Probablemente el rey de Biblos sea Agirón. Pero hay una cierta ambigüedad porque en la nomenclatura fenicia a veces el cargo va al final de la filiación, que es como el apellido. Entonces a lo mejor este Itobal podía haber sido el rey y no Agirón. Pero bueno, la ortodoxia y lo que creemos la mayoría es que era Agirón el rey. Y siendo el rey, se le recuerda, si para Agirón su padre, cuando lo depositó en la eternidad, el Olem. Puede ser también, este es el significado que tiene en hebreo, es el que probablemente tenía también en fenicio, la eternidad, pues a partir de allí va a estar todo el tiempo del mundo. Es un sarcófago muy antiguo, probablemente con esta idea de que uno va a pasar allí una existencia no óptima, pero es un rey, alguna opción a ingresar en alguna comunidad divina importante, si es recordado, si es enterrado con los ritos debidos, teniendo en cuenta que para la comunidad era un referente importante, ya debía existir. Pero lo interesante es que a esta inscripción mínima que se hizo en la tapa del sarcófago se le añadió un texto añadido, un texto más largo, que les pongo ahí un poco resumido, que es una fórmula de maldición, ¿no? Y si un rey entre reyes descubre este sarcófago, que se rompa el cetro de su autoridad, que se vuelque el trono de su realeza. Porque el otro gran miedo de esta gente, si hay que ser recordado y tiene que venir alguien a darte de comer y de beber, tú tienes que estar. Si de repente alguien dispersa tus restos, tú pasas a la nada más absoluta, con lo cual tu existencia aún es peor y encima sin solución. El gran miedo es la profanación de las tumbas. Entonces las tumbas están en estos primeros momentos llenas de este tipo de mensajes, se repiten después con cierta frecuencia. También esto, por ejemplo, 5 siglos después, 5 siglos después todavía hay un rey que pasa un poco lo mismo, hay una inscripción breve en la tapa del sarcófago, un sarcófago que por supuesto se traen de Egipto los reyes de Sidón, es un rey sidonio el que se entierra aquí, en este caso es su madre el que entierra al joven rey que muere con 14 años, lo sabemos porque aprovechando el género funerario y diciendo lo que tenía que decir, este es Esmunazar y esta es su tumba, aquí yace. Bueno, el primero es el texto de Tamnit, perdón, este sarcófago es el de Tamnit, incluye la misma maldición, no abras la tapa, si abres la tapa no mezcles los restos, y si no. Lo interesante es qué hace al maldecir. Al otro rey le decía que te quedes sin reino. A este le dice que no tengas descendencia entre los vivos, que es justo lo que veíamos antes que les preocupaba, porque no teniendo descendencia nadie va a preocuparse por él y en el más allá va a estar indefenso, sufriente. Dice, ni acomodo con los refaim. Esta comunidad de difuntos que decíamos un poco especial, que les daba la esperanza de ingresar en un conjunto de difuntos menos sufriente, una especie de, o por lo menos un atisbo de una escatología, si no positiva, si no trascendente, al menos algo positiva. Pero bueno, este sí que es el sarcófago de Esmunazar, perdonen. Aquí es donde esta madre reina decide que le escribe un largo epígrafe a su hijo. ¿Para qué? Para subrayar las cosas que ha hecho. Porque eso cabe dentro del género, se entiende, hay que subrayar lo bueno que ha sido el difunto, hay que subrayar los grandes hechos que ha hecho para la divinidad, pero la reina también se sube al carro, en un momento determinado pasa de decir yo Esmunazar, y en un momento determinado dice yo y mi madre Emastart, nosotros hemos hecho los templos para los Refaí, nosotros hemos hecho los templos para Esmun, nosotros hemos hecho. Y así lo manifiestan en un texto excepcionalmente largo. Es la inscripción funeraria más larga que poseemos y una de las más largas que tenemos en fenicio. Pero eso sí, su estructura es funeraria. Lo que dice es lo que tiene que decir. Aquí yace Esmunazar y en todo caso quién es el pariente que ha intervenido en su entierro. Bueno, ya cerrando, tenemos más inscripciones. Bueno, este era un ejemplo de cómo estos reyes, por ejemplo, que figuran en estas inscripciones, pueden reaparecer en otras. Esto, por ejemplo, es una inscripción votiva de un templo cercano
bueno, no está tan cerca de la necrópolis, pero en cualquier caso siempre Sidón, donde aparecen estos personajes, lo que nos permite también ver cómo evoluciona también su antroponimia, a qué divinidades le rinden culto. Las inscripciones funerarias rara vez hacen aparecer dioses, casi nunca, salvo que en una maldición lo quieren hacer a gente de la maldición, no aparecen nunca. No sabríamos cuáles son las creencias de esta gente, pero en estas inscripciones votivas sí. Y aquí es lo que les decía, en Sidón es Esmun el dios principal en este periodo. Esto es un típico temple boy que llaman los anglosajones, un niño del templo. Son esculturas que se regalaban al templo para embellecerlo, a la divinidad, para que tuviera la casa bonita, pero uno se representaba a sí mismo para estar siempre allí. En este caso es un padre el que representa al hijo, y lo representa en una postura y actividad que debía ser bastante típica en los templos, cuando llevaban a los niños un poco pues, como quien tiene una pequeña guardería, ¿no? Los tenían ahí jugando con pájaros, se representan mucho así. Es la interpretación más común, aunque por supuesto habría un simbolismo detrás. Hay quien los ha visto, como casi todos estos niños son masculinos, son niños, y aparecen en posturas que a veces dejan ver los genitales. Ha habido quien ha dicho, bueno, a lo mejor conmemoran un rito de circuncisión, pero lo cierto es que no, aparecen también como este chaval allí, pues más o menos vestido, siempre jugando con pájaros, siempre risueños, pero la inscripción nos hace saber que era un rey que la había dedicado y era un rey que presumía de una larga genealogía. Otra de las informaciones interesantes que nos proporcionan estas inscripciones es que se quiere de algún modo remontarse a un ancestro especial, como veíamos en las inscripciones funerarias, y en ese remontarse a un ancestro especial, que puede ser el jefe de la dinastía, el que por primera vez ha sido rey, el que por primera vez ha llegado a una colonia, el que enraiza con la tierra madre, hace que las genealogías se alarguen mucho. Y con eso nos permite, por ejemplo, pues, conocer a todos los reyes de Sidón del siglo IV, a muchos de los reyes de Sidón del siglo IV. Luego tenemos documentos extraordinariamente excepcionales, pero estos son los menos, son muy raros y estos sí son menos formales, con lo cual los entendemos peor. Por ejemplo, esto es un amuleto. Aparece en Aslantás, que ya de por sí es una zona bastante alejada de Fenicia. De hecho, se habla muchas veces de la lengua de estos textos como de un dialecto fenicio-arameo. También se dice que pueden ser falsos. Lo interesante es que abren una puerta a un mundo muy diferente. Veíamos el panteón, veíamos el culto regular, veíamos la relación personal con estos dioses del panteón, pero aquí lo que tenemos es una relación mucho más personal que pertenece también a una esfera como es lo que durante años se llamaba la magia, la relación apotropaica con una divinidad que te tiene que proteger, y cómo la invocas, y de qué manera recurres a la divinidad para cortocircuitar la realidad y que intervenga e impida que ocurran cosas o favorezcan otras. Y en este mundo los textos son muy complejos. Muchas veces se añaden pequeños mitos, se cuenta, pues igual que Baal coge el carro y sale a luchar contra los enemigos, yo quiero que ahora... O bien estos amuletos iban colgados para proteger a una persona, o se colgaban en las casas para proteger esos ambientes. La terminología que aparece es también interesante en este sentido. Ver qué términos utilizan a la hora de contar lo que puede ser un mal de ojo, lo que puede ser una maldición, pero también lo que puede ser una protección contra ello, y estos pequeños mitemas que se nos cuelan por aquí. Es de las pocas puertas que tenemos a las narraciones mitológicas fenicias. No tenemos ningún texto mitológico, sino porque se cuelan en textos como este. Les decía que en Cartago se regulaba el culto. Bueno, otros textos que no son propiamente religiosos, pero que son muy importantes para comprender la religión de los fenicios y los púnicos, son, por ejemplo, las tarifas. Esto estaba colgado en la puerta de los templos para que tanto fieles como sacerdotes supieran a qué tenerse en el mundo de los sacrificios. Aquello que les decía de los recursos envueltos, ¿no? Involucrados. Pues bien, hay una comisión que se nombra en la primera línea, que ha nombrado probablemente la ciudad de Cartago, que se encarga de que los templos tengan esto colgado en la puerta y se sepa que si uno va a sacrificar un buey, pues de ese buey hay una parte que le corresponde al sacerdote, otra que va al sacrificio, que se quema, que va para los dioses, el resto se reparte entre los fieles. Si en cambio se dedica a una cosa más humilde, incluso si es simplemente una ofrenda, no es un sacrificio cruento, pues a lo mejor hay que pagarle algo al sacerdote. ¿Esto por qué? Porque esta relación que tienen con los dioses puede ser directa y personal, pero para estos actos sacrificiales que requieren esa perfección, ese cuidado, hace falta especialistas. Y esos especialistas son los sacerdotes. Tampoco nos es extraño a nosotros también tenemos sacerdotes especializados. Nosotros no podemos cantar misa, no podemos celebrar la Eucaristía. Solo determinadas personas reconoce una jerarquía eclesiástica que pueden hacerlo. Pues algo así ocurría en el mundo fenicio púnico, con la diferencia de que no era una jerarquía ajena a la normalidad de estas gentes, porque luego los vemos aparecer en las inscripciones, tienen hijos, tienen mujer,
A veces estos cargos sacerdotales pueden ejercerlos un tiempo, no sabemos si eran todos vitalicios o no, pero lo que sí que sabemos es que eran cargos de gran prestigio y se entiende, porque gran parte de los recursos que se llevaban a los templos eran administrados por ellos, pero además una parte directamente les pertenecía, como operador cultural especializado. Esto lo sabemos gracias a tarifas como esta. También hay documentos administrativos que nos cuentan cómo los templos funcionaban, de ahí sacamos otra información añadida. Ahora han aparecido más. Hasta hace poco no teníamos ningún tipo de documento así, entre otras cosas porque estaban hechos probablemente también, vamos, con seguridad, sobre soportes perecederos, pero desde que hemos visto que en algunos ambientes, por ejemplo en Chipre, se utilizan mucho plaquitas de mármol, cerámicas, para hacer apuntes, los arqueólogos que excavan con un poco más de cuidado esas tablillas que empiezan a aparecer en determinados lugares con alguna mancha extraña, fijando rápidamente la superficie, resulta que sobre esa superficie había textos. Estos archivos con apuntes casi siempre son administrativos, pero administran también templos. Entonces sabemos que en el personal de los templos pues había barberos, que probablemente se encargaban de la pureza ritual de los sacerdotes, afeitándolos, pero quizás también de la estatua de la divinidad, porque había gente que se encargaba del agua, de las limpiezas, había gente con nombres que se han interpretado como prostitutas sagradas, pero igual no son eso, lo que sí que había seguro era siervos del culto. Esto lo sabemos gracias a estos documentos. No hay muchos, pero algunos tenemos. Y ya por último, tenemos incluso muestras directas de un tipo de religiosidad que a nosotros ya nos parece en los márgenes, desde luego, de la religión oficial e incluso de la propia religión, que son estas tablillas de secreción. En algún momento alguien decidía escribir un texto contra otro, normalmente sobre un plomo, lo enrollaba y lo metía en una tumba, porque las tumbas conectaban con ese inframundo donde se pasaba muy mal, donde estaban estas divinidades horribles, tónicas, donde los difuntos vivían entre el barro y la sequedad. Pero era también un mundo en el que existía una cierta vida, también lo mismo, una sociedad de los muertos y de los dioses de los muertos, unas jerarquías, y se le podía pedir a estas diosas y dioses poderosos del más allá que interviniesen para castigar a alguien que te había hecho algún mal. No sabemos hasta qué punto esto es una tradición fenicia y púnica muy extendida y que conservamos poco y mal por casualidad, pero conocemos este tipo de tablillas, de hecho se llaman así tablillas de secreción porque es el término técnico en la latinidad, en el mundo clásico. Es probable que hubiera una influencia del mundo romano fuerte, porque la conocemos sobre todo en Cartago, hay esta inscripción, hay otra en Sicilia, pero no se lee tan bien, en mundos muy influenciados por este mundo grecolatino y sobre todo latino. Pero es otra puerta más que tenemos con estos documentos aislados. Y tenemos pocos documentos más. Inscripciones votivas, inscripciones funerarias, detalles administrativos y alguna tablilla de secreción. Esto es un poco todo lo que tenemos. Pero gracias a estos textos hemos podido reconstruir un poco, también con muchas informaciones externas, dándole este valor histórico, integrándolo en el conjunto de fuentes que disponemos, pero gracias a estas fuentes directas de manera particularmente detallada en algunos casos, podemos contar lo que hemos contado en la primera parte de la conferencia. Yo ya no les aburro más, no creo que les queden ganas ni para preguntar, pero si tienen alguna pregunta estoy a su disposición. Muchas gracias. He pasado un poco más de lo que pensaba, ya perdonarán.